Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Listo el presupuesto general para el 2022. El gobierno cuenta ya con más de 350 billones de pesos para gastos de funcionamiento, atender la deuda y también para invertir en todos los sectores el próximo año. Les contaremos cómo quedó distribuido ese dinero y analizaremos todo con el experto Luis Carlos Reyes. Más colombianos en crisis financiera. Durante este año ha habido un incremento de más del 20% en los procesos de insolvencia financiera. Un experto en el tema nos contará en cuáles ciudades y cuál es el perfil de estos colombianos. Los mejores sistemas pensionales. Acaba de conocerse el ranking de los países que gozan de los mejores modelos para jubilar a los trabajadores. ¿Cómo quedaría ubicado Colombia? La respuesta en minutos con Juan Fernández. Comenzamos esta emisión hablando de un tema clave para el gobierno y para el país en general. Se trata del presupuesto general de la Nación para el próximo año, el cual ya fue aprobado en las últimas horas por el Congreso de la República. Veamos primero cómo terminó ese debate y cómo quedó distribuido el monto general, que es superior a los 350 billones de pesos. Esto no tiene presentación. Después de 15 horas de debate, se aprobó el presupuesto general de la Nación para el próximo año por 350.4 billones de pesos. Los rubros con mayores recursos aprobados son educación con 49.5 billones de pesos, defensa y policía con 42.6 billones de pesos, salud y protección social con 41.9 billones de pesos, trabajo con 34.7 billones de pesos, hacienda con 24.3 billones de pesos e inclusión social y reconciliación con 23.2 billones de pesos. De otro lado, para gastos de funcionamiento se contemplan 209.1 billones de pesos, para pagar la deuda pública se destinaron 71.7 billones de pesos y para inversión se dejó una suma histórica de más de 69 billones de pesos. Que el valor de la inversión aprobado es el más alto en la historia de Colombia, 69.6 billones de pesos, un crecimiento del 18.8% con respecto al año inmediatamente anterior. Con los recursos de inversión se financiarán programas sociales como ingreso solidario, asistencia a la primera infancia, formación para el trabajo por parte del SENA, familias y jóvenes en acción, Colombia Mayor, créditos y becas del ICETEX, entre otros. Es el presupuesto más alto que se ha aprobado jamás y tiene un componente importantísimo social. La mitad del presupuesto va para programas sociales, para poder atender a la población más vulnerable. Durante la votación de los 139 artículos, 2 de ellos especialmente causaron controversia. El primero es el 104, en donde se permitía que unas 20.000 personas cercanas a pensionarse pudieran trasladarse de los fondos privados a Colpensiones. Este artículo causó división entre las dos plenarias. La del Senado lo eliminó y la de la Cámara lo aprobó, aunque finalmente también lo hundió. Lamentable que después de que la plenaria de la Cámara haya rechazado la proposición de eliminación del traslado y cambio de régimen pensional, llegue el gobierno y como una aplanadora solicite votar negativo el artículo. El segundo artículo de controversia fue la aprobación de la modificación a la Ley de Garantías. Así las cosas, los ministerios, alcaldías, gobernaciones y demás instituciones del Estado podrán contratar personal y firmar convenios interadministrativos en plena época electoral. Y para analizar la distribución del presupuesto general de la Nación hemos invitado a un experto en la materia. Quiero saludar al doctor Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Doctor Reyes, buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente en Signo Pesos. Bienvenido, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctor Reyes, 350,4 billones de pesos, una cifra histórica para el presupuesto general de la Nación en términos de pesos colombianos. No sé si como relación al Producto Interno Bruto, ¿es una cifra razonable con la realidad y las necesidades que tiene Colombia? Lo es, de hecho, se puede argumentar que es baja, por lo menos si se compara con el país promedio de la OCDE, en el cual como porcentaje del Producto Interno Bruto el gasto público es mayor que en Colombia. Sobre todo teniendo en cuenta que en un país de la OCDE, que pues la mayor parte son bastante más ricos que Colombia, es un porcentaje más alto de un ingreso per cápita mayor. Así que pues el Estado colombiano, podemos discutir mucho si se usan bien los recursos que tiene, pero al final del día
incluso si se utilizaran eficientemente, es relativamente poco a comparación de los ingresos que tenemos, y pues creo que debemos ajustar nuestras expectativas de lo que puede hacer el Estado mientras este nivel se mantenga donde actualmente está. Doctor Reyes, y para tener un presupuesto mucho más grande, ¿qué podría hacer Colombia? Porque una cosa es cómo nos vamos a gastar la plata y otra cosa es de dónde va a salir toda esa plata. Por supuesto, algo que tenemos que entender todos es que este presupuesto es literalmente nuestra plata, porque básicamente la única fuente de la que proviene es de nuestros impuestos. Hay algunos recursos que vienen, por ejemplo, de regalías del petróleo, pero en un país como Colombia, todos los ingresos del Estado, la gran mayoría de los ingresos del Estado, vienen de impuestos. Entonces, si queremos un nivel mayor de gasto público que se traduzca en inversión social, que por ejemplo nos pueda después hacer un país más productivo, más educado, con mejor infraestructura, son buenas inversiones, pero en últimas sale del bolsillo de los contribuyentes. Incluso si nos endeudamos, pues una deuda son impuestos futuros. Entonces, sí o sí, esto sale de nuestros bolsillos. Doctor Reyes, cuando vemos de esa cifra global de los más de 350 billones de pesos y separamos esos 350 billones de pesos para redondear una cifra, en los tres grandes rubros del presupuesto vemos que más de la mitad, casi el 60% de toda esa plata se va para el funcionamiento del Estado y el restante para pagar deudas y para inversiones en políticas sociales. ¿Por qué tanta plata para el funcionamiento del Estado? Hay mucha burocracia, ¿no puede haber una mayor austeridad para reducir ese monto? Creo que tenemos que pensar bien en qué quiere decir este rubro de funcionamiento, ¿no? El funcionamiento son los gastos recurrentes del Estado, y hay gastos recurrentes del Estado que son supremamente importantes, ¿sí? O sea, el funcionamiento incluye el salario de funcionarios públicos, y los funcionarios públicos son los que garantizan que tengamos justicia, que tengamos jueces, que tengamos fuerzas armadas, eh, que tengamos educación, ¿sí? Entonces, el problema no es tanto que haya mucho funcionamiento y poca inversión, sino que desafortunadamente a la hora de aprobarse el presupuesto general de la nación, no le podemos hacer, por así decirlo, como zoom a qué hay dentro de esos gastos. Hay una falta de transparencia muy grande en este proceso de aprobación, y lastimosamente no podemos saber peso por peso en qué se están gastando estos programas a la hora de ser aprobados en el Congreso, sino que nos dan unas cuentas de billón por billón, y además son unos rubros que no son lo suficientemente específicos y que no son claros para la ciudadanía, y esto genera una falta de confianza entendible en la ciudadanía, y una falta de transparencia que se ve reflejada, por ejemplo, en que en indicadores internacionales de transparencia presupuestal, Colombia históricamente ha estado mal, y durante este gobierno ha venido bajando en estos indicadores de transparencia presupuestal. Entiendo esas preocupaciones de las personas, porque muchos dicen, bueno, yo estoy dispuesto inclusive a pagar más impuestos, pero es que, ¿cómo es que se están gastando esa plata? Pero doctor Reyes, bueno, siguiendo con el análisis del presupuesto, listo. El otro gran rubro es el de la inversión en políticas sociales de la nación, del gobierno de turno, y están sacando pecho desde Planeación Nacional y también desde el gobierno nacional, porque casi que la cifra para el próximo año va a llegar a los 70 billones de pesos, dicen que es una cifra histórica. ¿Esa cifra ayudará con la reactivación? ¿Es razonable? ¿Es importante? Bueno, una cosa que vale la pena notar es que todos los años, casi todas las cifras del presupuesto general de la nación son históricas, ¿no? Y esto es por la sencilla razón de que por ley la inversión social no puede disminuirse. Entonces, todos los años, todos los gobiernos van a sacar pecho porque tienen el presupuesto de educación más alto de la historia, ¿sí? Porque es que legalmente no pueden hacer otra cosa, por ejemplo. Pero dicho eso, sí, o sea, son inversiones razonables. La educación, sobre todo, también la salud, son inversiones en capital humano. ¿Esto qué quiere decir? Que aparte de que nos generan un bienestar, un conocimiento, también son cosas que nos hacen trabajadores más productivos, y que hacen que en el futuro, por ejemplo, los niños que reciben mejor educación, las familias que reciben un apoyo que les permite
mandar a sus hijos a la escuela en vez de mandarlos a trabajar, por ejemplo, que es la situación en la que se encuentran familias de muy escasos recursos. Todo esto permite que en un futuro cercano estas sean personas más educadas, que tengan acceso a mejores oportunidades laborales y así tengamos un pastel más grande que decidir si repartimos entre tantos impuestos y tanto gasto del gobierno como lo estamos discutiendo ahorita. Estas inversiones sociales son lo que nos agranda el pastel que después vamos a repartir en unos años. Doctor Reyes, habla usted del presupuesto de la educación. Aquí estoy mirando unas cifras. Cuando sumamos funcionamiento e inversión para educación, ocupa el primer lugar la educación con más de 49 billones de pesos. En segundo lugar, defensa y seguridad con más de 42 billones de pesos. Salud en tercer lugar con más de 41 billones de pesos. Luego está el sector trabajo con 34 billones de pesos, un poquito más. Pero cuando miramos los que están en la parte inferior de la tabla, encontramos a sectores como deporte, cultura, investigación científica, con asignaciones por debajo del billón de pesos. No hay mucha inequidad en la repartición de estos recursos dentro de los sectores de la economía, unos con grandes billones de pesos y otros ni siquiera con el billón. Creo que eso es cierto, lo matizaría un poco. O sea, por ejemplo, sí pienso que el país podría invertir más en algunas de estas cosas que tienen un valor importante para la cohesión nacional, como el deporte, la cultura. Creo que deberíamos estar invirtiendo bastante más en ciencia y tecnología. Esta es una de las cosas que jalona el crecimiento económico, pero también vale la pena destacar que estamos invirtiendo bien en algunas pues que lo que más estamos invirtiendo son los rubros correctos. O sea, está bien que la educación sea uno de los principales rubros de gasto, y de hecho se podría argumentar que no estamos invirtiendo lo suficiente, porque aunque es un porcentaje importante del gasto público, lo cierto es que a nivel de cuánto le destinamos a la educación de cada niño, si nos comparamos con otros países de la OCDE, podríamos duplicar, triplicar el gasto y apenas estaríamos llegando a esos niveles de inversión por estudiante en términos de poder adquisitivo de la calidad de la educación. Y sin una fuerza laboral que sepa sumar, restar, multiplicar, dividir, utilizar interés compuesto, redactar cosas con claridad, pues no vamos a tener una fuerza laboral productiva en unos años, y en realidad uno podría decir hay escasez no solo en esos rubros que se ven chiquitos, sino incluso en este grande que es la educación, y es una cosa que ojalá se empiece a abordar en el debate político, porque si queremos llegar a unos niveles de inversión en nuestros niños, en nuestros bachilleres, pues colectivamente nos vamos a tener que meter la mano al bolsillo, y esto va a requerir más transparencia también. Claro, claro. Doctor Reyes, no lo puedo dejar ir sin hacerle una pregunta sobre el presupuesto de la Nación y el tema tal vez más controvertido, porque hubo unos cambios en la ley de garantías y permitirán el próximo año, año de elecciones, que se celebren contratos interadministrativos entre el gobierno nacional y los entes territoriales. ¿Esto cómo lo ve usted? ¿Se presta para más corrupción, para que se pierdan recursos, o está de acuerdo con la teoría del gobierno y de los alcaldes y gobernadores de que se necesita esta plata para la reactivación, porque venimos de una pandemia? Mire, yo creo que sí necesitamos reflexionar sobre la manera en que los colombianos reaccionamos ante la corrupción. Generalmente reaccionamos creando un montón de reglas que dificultan el funcionamiento normal del Estado, y eso nos perjudica a todos. Creo que la ley de garantías sí genera una serie de dificultades para el funcionamiento del Estado, incluso por parte de quienes quieren hacer su labor, quienes no quieren robar, de quienes no quieren desviar recursos. Y la ley de garantías es solo una de muchas cosas. Hay demasiados formalismos y demasiadas cosas que hacen que el Estado sea esclerótico, ineficiente. Dicho eso, pues empezar a eliminar algunos de estos mecanismos sin plantear claramente cómo es que vamos a hacer para solucionar estas preocupaciones muy legítimas acerca del gasto público que hay, y hacerlo justo antes de un año de elecciones presidenciales, deja un muy mal sabor y nos hace pensar que
que en efecto estas preocupaciones de que se vayan a desviar recursos para campañas políticas puede ser cierto, y el gobierno de verdad debería mostrar de alguna otra manera mayor transparencia para aliviar estas preocupaciones. Desafortunadamente, la falta de transparencia de este presupuesto que acaba de aprobarse sigue siendo muy mala, incluso a niveles históricos. Doctor Reyes, pues le agradecemos mucho por estas reflexiones sobre el presupuesto general de la Nación. Que tenga una feliz noche. Gracias, como siempre, por atendernos aquí en Signo Pesos. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Sin duda, el tema económico de esta semana, la aprobación del presupuesto de la Nación. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere que los bancos están elevando los cobros administrativos por el uso de tarjetas de crédito para los comercios. Eso está denunciando Fenalco. Ya volvemos con los detalles. Vamos a Signo Pesos. A pesar de la recuperación que ha tenido la economía del país en los últimos meses, muchos hogares no están sintiendo una mejoría en sus finanzas y al contrario han terminado declarándose en quiebra. Para hablar de este delicado tema quiero saludar al doctor Luis Benítez. Él es director de la empresa Insolvencia Colombia. Doctor Benítez, buenas noches, gracias por estar aquí nuevamente en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. ¿Cómo has estado? Muy bien, doctor Benítez. ¿Tiene cifras recientes sobre cuántos colombianos se han acogido a esta figura de la insolvencia para personas naturales? Claro que sí, Víctor. Mira, más de 3.000 personas a corte del 30 de septiembre de este año se acogieron al procedimiento de insolvencia. Eso comparado con septiembre del 2020 ha significado un crecimiento de más del 24%. Hay que ponerlo también en un contexto, y es que de 2019 a 2020 la cantidad de insolvencias casi que se mantuvo, de hecho disminuyó un poco, pero en 2021, como vemos, hay un incremento doble del 24%. Nosotros al principio de año proyectábamos un crecimiento más o menos de un 30%, seguramente va a estar muy cercano, seguramente en diciembre puede estar sobre el 27-28% la cantidad o el crecimiento de las insolvencias a nivel nacional. ¿Por qué se da ese crecimiento en este año 2021, año de reactivación económica, donde en teoría a la gente le va mejor y no se dio el año pasado, marcado por esa histórica crisis económica, donde la gente le fue peor? Claro que sí, hay muchas explicaciones para ese fenómeno. Sin embargo, la principal es la siguiente: las leyes de insolvencia, sea cualquier país que la promulgue, Estados Unidos, España, Colombia, básicamente se crea precisamente para que las personas encuentren en momentos de crisis soluciones. No olvidemos que hay personas permanentemente en crisis. O sea, la crisis no viene solo por la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia lo que nos da es una crisis generalizada, y precisamente lo que pasa en 2020, y como lo mencionaba antes, según las cifras, las personas en 2020 no estaban preocupadas o bueno, sí hay preocupación evidentemente por el dinero, pero habían cosas más importantes, otras prioridades, por ejemplo, alimentarse, pagar el colegio de los niños, en fin, hay otras prioridades antes que solucionar posiblemente el problema de deudas. Que obviamente en el sistema que estamos nosotros es importante, pero eso hace que el año pasado decrezcan las insolvencias, no sean tan importantes, y este año, tal cual tú lo mencionas, y es que vamos creciendo, la economía va creciendo, hay un plan de inversiones, salió la ley ya de la reforma tributaria, que es la ley de inversión social, si no me equivoco el nombre. De alguna manera todo esto ha hecho que precisamente las personas que el año pasado dieron una prioridad a sus gastos personales, este año le han dado prioridad a solucionar precisamente los inconvenientes que tienen principalmente con el sector financiero y el sector cooperativo, que son los principales acreedores de los procedimientos de insolvencia. Claro. Ustedes hicieron un perfilamiento de esos colombianos que se están acogiendo a procesos de insolvencia para personas naturales. Esto no es para personas jurídicas, para empresas, sino para personas naturales. ¿Por qué no nos cuenta los detalles? Ok. Nuestro equipo técnico precisamente lo que ha hecho es durante varios años recuperar esta información, además usarla con otras fuentes de información, y hemos identificado varias cosas interesantes. Por ejemplo, que durante este periodo de pandemia, hablemos desde marzo del 2020 a septiembre del 2021, la mayoría de personas que se han declarado insolvencia, por ejemplo, son cabeza de hogar, cosa que obviamente los cabezas de hogar también antes declaraban insolvencia, pero eran menos en proporción. Había más personas, por ejemplo, casadas y sin hijos o solteros. Esto ha hecho que evidentemente las personas que más buscan el procedimiento son personas que tienen cierta responsabilidad. Es un perfil del insolvente que es muy importante darnos cuenta. ¿Qué ha pasado? Que a pesar de la pandemia, las personas de menores ingresos no se acogen al procedimiento. Sigue pasando, inclusive con la pandemia se aumentó, que el promedio de ingresos de las personas que se acogen al procedimiento, al contrario, disminuyó, subió. Eso quiere decir que todas estas personas
nuevas que se acogen al procedimiento son personas con inclusive mejores ingresos que los que se acogían antes de la pandemia. Eso es algo muy importante que se ha identificado en el estudio. También que el promedio de edad en la cual las personas se acogen a insolvencias para hombres, por ejemplo, está entre los 50 y 55, entre los 45 y 50 años, y para las mujeres está un poco más arriba y está cercano a los 55 años. De alguna manera lo que nos muestra esto es que las personas, digamos, en una edad de adultez son las que más tienden de alguna manera a solucionar sus problemas financieros. Realmente hay un montón de explicaciones para esto. Por ejemplo, que seguramente uno a los 45, 50 años, o sea, es, digamos, mucho más maduro en cierto sentido financiero. Y retomo un poco la conversación que tenías antes respecto al proyecto de presupuesto de la Nación, y es que nos falta educación. De alguna manera, por ejemplo, lo mencionaba a la persona que entrevistabas, el no saber el interés compuesto, que es un tema de educación financiera, lleva, por ejemplo, a que las personas insolventes sean cuando deciden realmente tomar esos procedimientos. También hay otras características importantes y relevantes, pero pues bueno, sin final. Estaríamos aquí hablando toda la noche. Sí. Pero sí me gustaría hacerle una última pregunta antes de despedirlo, y es, ¿a qué colombiano, en qué situación debería uno acogerse a un proceso de insolvencia? ¿Cuándo qué? ¿Cuando el nivel de deudas está llegando a qué? ¿O cuando se pierde el trabajo? ¿O en qué momento sería ideal un proceso de estos para protegerse de qué? Ok, siempre depende. Y yo sé que no es la respuesta que espera Víctor, pero siempre depende. Llegamos al ejemplo del último que mencionaste, y se queda sin trabajo. Si es una persona que llega y me dice, venga, yo me quedé sin trabajo y tengo 30 años, y soy profesional, tengo especialización, seguramente va a vivir un periodo de crisis, pero no diría que entrar en insolvencia. Primero consigue un nuevo trabajo, dependiendo de lo que ganes en ese nuevo trabajo, decidimos entrar en insolvencia. Primero negociamos por un pago. Entonces la decisión se puede alargar. Pero volvemos al tema, si es una persona de 45, 50 años, tal vez la probabilidad de encontrar un trabajo igual o mejor disminuye un poco, y ahí sea mejor entrar de una vez al procedimiento de insolvencia. Entonces lo que hay que entender en términos generales para una respuesta a la audiencia de Caracol, lo que hay que decirles es, ok, debemos ser muy responsables con nuestra vida financiera, y esa responsabilidad va en ser muy conscientes de nuestros ingresos y egresos o gastos fijos. Eso siempre nos va a dar una capacidad de pago. Es el primer concepto que deberíamos tener todos en la educación financiera. ¿Cuál es mi capacidad de pago real? Y cuando mi capacidad de pago no alcanza a cubrir esas deudas bancarias, y eso no pasa un mes, sino que pasa 3, 4 meses, y para cubrir esas deudas financieras yo debo acudir a otros préstamos, sacar cuota de la tarjeta de crédito, o eventualmente, de alguna manera, pedirle prestado a un amigo o un familiar, ahí estoy en insolvencia. Estar en insolvencia no es estar en la ruina absoluta, estar en insolvencia es no poder cubrir precisamente esas cuotas, y para eso se crea esta clase de procedimientos. Estos procedimientos son no para, digamos, de alguna manera dejar de existir financieramente, de hecho le dan a la personas oportunidades de volver a recuperar sus planes de riesgo y volver a estar bien, sino para aquellas personas que tienen un problema y quieren sacar acuerdos de pago con sus acreedores y honrar sus obligaciones, obviamente siempre en los términos de transparencia y bueno. Pues doctor Benítez, siempre que hablamos con usted aprendemos algo nuevo sobre los procesos de insolvencia para personas naturales. Muchas gracias por estas cifras y por estas nuevas recomendaciones. Que tenga una feliz noche. A usted, Víctor, feliz noche y un saludo grande. Vea pues, crecen entonces en año de reactivación económica los procesos de insolvencias para personas naturales. En más información, el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, manifestó hoy su preocupación por los incrementos en los cobros administrativos que están haciendo los bancos a los comerciantes cuando se trata de ventas realizadas con tarjetas de crédito. Veamos de qué se trata. En la instalación de este gran evento de góndola, encuentro de proveedores y compradores de la industria del comercio, hemos señalado la preocupación de los comerciantes, más del 50%, que dicen ver incrementados sus costos en las tarjetas de adquiriencia en las operaciones del comercio. Esto quiere decir que básicamente aquellas compras que se hacen con tarjetas de crédito o medios digitales, los proveedores de estos servicios, que son los bancos, han incrementado los costos a raíz de un nuevo decreto que ha salido en el país. Y ya esto es motivo de preocupación para los comerciantes, que han visto que entre un 20 y 40% se han incrementado esos costos, reduciendo la competitividad, reduciendo los márgenes de los comerciantes y obviamente encareciendo el producto a los consumidores.
Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que el Bitcoin alcanzó una cotización históricamente elevada. En segundos, regresamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Impresionante, $66.900 y corresponde al valor alcanzado hoy por la cotización del Bitcoin, lo cual se constituye en un nuevo precio récord para esta criptomoneda. La disparada de hoy está muy relacionada, jalonada por la entrada del primer fondo de Bitcoin al mercado de Wall Street en los Estados Unidos. Solo durante este mes, para que usted lleve las cuentas, el Bitcoin acumula un aumento, un incremento, una valorización del 55%. Como siempre llega Juan Fernández a esta hora de la noche con noticias muy interesantes para todos. Juan, adelante, ¿cuál es su tema para hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Mercer, que es uno de los mayores administradores de activos en el mundo, está publicando su índice global de pensiones y lo que hace es identificar los mejores sistemas de pensiones del mundo y es cómo se garantiza una jubilación adecuada y mejores pensiones. De entrada le digo que Colombia aparece en el puesto 26 de un total de 45 países analizados en ese ranking que lideran en su orden Islandia, Países Bajos y Dinamarca. Después vienen Israel, Noruega y Australia. Chile continúa siendo el país de América Latina con el mejor sistema de pensiones por encima de Uruguay, de Colombia, Perú, Brasil y Argentina. Juan, ¿pero qué factores influyen para que un país tenga un mejor o peor sistema pensional? Mire, antes decirle, Víctor, que sin duda los desequilibrios financieros causados por la pandemia tendrán, dice el informe, un mayor impacto sobre la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones debido al endeudamiento que generan los estímulos económicos aprobados por los gobiernos. Pero resolviendo su pregunta, hay tres factores determinantes: una pensión pública generosa, un sistema privado de pensiones con elevadas contribuciones y una regulación adecuada para que ese sistema funcione. Ahora, hay falencias. Una es la configuración del mercado laboral con mayor nivel de trabajo parcial para las mujeres. Hay asuntos como una menor contribución a la pensión durante la baja parental, la ausencia de cotizaciones durante el cuidado a niños o ancianos. Otros factores socioculturales como mayor dedicación al cuidado familiar, menor conocimiento financiero o los estereotipos en educación contribuyen a aumentar estas desigualdades. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre pensiones y el lugar que ocupa Colombia en este escalafón de Mercer. Muy interesante, Juan, como siempre, lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado, dólar para mañana 3.770 pesos con 56 centavos, subió el dólar 3 pesos con 64 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 0,94%, impresionante, se ubicó en $85, casi llegando a los $86 por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.805.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída leve de 0,17%. La acción más valorizada fue Avianca, con una ganancia de 33,33%, y la que más cayó fue la preferencial de Cementos Argos, que tuvo un retroceso de 2,18%. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La siguiente es la lista de los países en los cuales hay un mayor respeto por la propiedad intelectual y la propiedad física. En su orden están Finlandia, Nueva Zelanda, Suiza, Noruega, Singapur, Suecia y Australia. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.